Bienvenidos a un video más de mi canal de YouTube y esta vez vamos a hablar de algo que me emociona muchísimo. Sí, adivinaron, de bolsas. Cómo elegir tu primer bolsa, la primer bolsa de diseñador, esa inversión que de verdad estás pensando desde hace muchos meses y no sabes cuál va a ser la mejor opción. Les voy a dar unos tips en cómo yo me he guiado para comprar mi primer bolsa. Así que acompáñenme, espero que les guste mucho. She walks in beauty like the night. Meet in her aspect and her eyes, a mind at peace with all below, a heart whose love is innocent. Pues bueno, la verdad es que todas tenemos clara o claro la bolsa que queremos. La verdad es como que ya sabemos qué marca nos encanta, qué bolsa nos quita el sueño, ya hasta nos imaginamos los looks que podríamos armar con ella, pero siempre nos surgen dudas de si será una buena inversión esta o mejor la otra marca o la bolsa que acaba de salir que todo el mundo trae. ¿Cómo decidirnos en cómo hacerlo? La verdad, yo como ustedes, cuando empecé a adentrarme en esto, que es una adicción, de verdad es una adicción, porque una vez que compras tu primer bolsa ya no sales de ahí. Así la metas a 38, 92, 52 meses sin intereses, terminas comprando la bolsa que quieres, pero bueno, ese es otro tema, pero así fue. Todo el mundo me ha preguntado muchísimo, los que me siguen en Insta desde hace mucho tiempo me preguntan cuál fue mi primer bolsa de diseñador y de qué marca. Bueno, se las voy a revelar, les platico, pero esta fue mi primer bolsa de diseñador. La verdad era muy chiquita y en esa época me encantaban, bueno, todavía me encantan, la verdad que me encantan las bolsas chiquitas porque se me hacen súper prácticas, las puedes usar para un outfit de día o un outfit de noche y te queda perfecto, la puedes hacer tan informal o formal como la quieras hacer. Me encanta obviamente Chanel, se me hace una bolsa que no iba a pasar de moda y así es, no ha pasado de moda, ya tiene, que no sé, 20 años, no, bueno, no tanto, pero como unos 10 y sigue estando impecable, la cuido muchísimo. Pueden ver, las tengo muchísimas como en este display para que guarden su forma y les pongo rellenos que una amiga Julie los va a platicar hace y me encantan. Y pues bueno, esta fue mi primera decisión, pero literal decidí desde el color, de los herrajes, de la correa, de todo me fijé y la verdad siento que es una muy buena decisión, hice una muy buena inversión, la he usado muchísimo, la sigo usando y siento que se la voy a heredar a mi hija, a mis nietas y la van a seguir amando. Pero bueno, el punto es primero, ¿qué marca te roba los sueños? De esas marcas que te roban los sueños es una marca que va a ganar valor, o sea, ¿realmente va a ser una inversión lo que tú estás comprando o no lo va a ser? ¿Por qué? Porque hay bolsas y marcas que con el paso de los años pierden la importancia y cuando sales y ves una foto tuya dices, oh my god, ¿cómo compré esa bolsa? En ese momento era la cosa más cool, pero en realidad cuando pasa el tiempo y pasan los años no lo es. Eso no pasa con las bolsas clásicas y las marcas y las firmas reconocidas como Hermès, Chanel, Dior, por nombrar algunas de las que se me vienen a la mente y sobre todo los modelos clásicos de esas marcas. ¿Por qué? Porque puedes comprar la bolsa Chanel increíble del último desfile inspirada en, no sé, ya saben, la de la bola de básquetbol o la jaula de los pajaritos, whatever, pero en ese momento es lo más cool. Hay unas que sí toman muchísimo valor por el éxito de la colección, pero otras que no. Entonces, váyanse por los modelos clásicos que han pasado años y años y años y siguen estando intactos y siguen siendo como el must-have que tienes que tener de la temporada. ¿Qué bolsas compraría yo? O sea, ¿qué marcas elegiría yo? Para mi primera inversión les voy a decir unos ejemplos. Uno sería una clásica de Chanel en cualquiera de los tamaños, ¿ok? Ahí es otro tema que vamos a hablar, los tamaños, pero ahorita les voy a decir, vamos a hablar solo de las marcas. Cualquiera de las bolsas clásicas Chanel se me hace una mega compra. De Dior, muchos pensarán que elegiría la Saddle porque amo la Saddle y tengo una buena colección de ellas, pero no, yo me iría más por una Lady Dior. Les voy a explicar por qué, porque se me hace un modelo que aunque la Saddle resurgió, la Lady Dior siempre está presente durante todos los años, es súper mega práctica de usar, la puedes usar, la puedes mover, se ve igual. Me la pongo con estos pants y me veo cool, pero me la pongo con un vestido de noche y se ve extra cool y es como, para mí es la bolsa de Dior definitivamente.
Y definitivamente, si entra dentro de su presupuesto, sería una Hermès. Como pueden ver, tengo una Birkin y tengo una Kelly y tengo una Birkin, pero la Birkin se me hace como, además de que es una bolsa que vale más de lo que les costó con el paso de los años, es súper mega práctica. De hecho, la historia de la marca es que se inspiró en una canasta, bueno, en un vuelo con Jane Birkin, se inspiraron en una canasta en donde si abres la bolsa puedes encontrar todo súper rápido. Yo la uso para todos mis viajes, te cabe todo, encuentras todo súper rápido, es cómoda, es súper chic. Esas son para mí las 3 marcas de bolsas en las que harías una inversión, ¿no? Estoy gastando mi dinero en algo que con el paso de los años no se va a devaluar si la cuido, y al contrario muchas otras como la Hermès o algunos colores de Chanel y de Dior o modelos como las colaboraciones de Dior Art van a tomar muchísimo valor con el paso de los años. El segundo paso es, me encanta esta bolsa, no me importa si va a tomar valor o no, o es una inversión, pero me fascina, se me hace súper cool. Bueno, ahí yo cometo también ese pecado. No lo haría con mi primer bolsa, pero si ya tienes algunas bolsas básicas, clásicas, obviamente optaría por Bottega. Mi perdición es la Pouch con cadena, la amo, la adoro, pero la verdad es ser práctica. La cadena pesa muchísimo, al abrir la bolsa con la cadena se dificulta un poquito más, entonces sí me iría por la Pouch normal, que aunque me criticaron muchísimo cuando la compré de ay, solo va a durar un poquito de moda, la verdad ya lleva bastante siendo como la bolsa y es mega ultra práctica y también es lo mismo. Te ves informal, pero la puedes hacer formal, es súper cool, es cómoda, cabe todo, la abres rápido. Sería como otra bolsa en la que invertiría. Y definitivamente esta bolsa fue como la bolsa del Fashion Week pasado de Prada, pero sí, no creo que sea una bolsa que perdure por el paso de los años, la verdad. Pero la verdad se me hace una bolsa súper cool, que la puedes usar con muchas cosas, de buen tamaño. Entonces, puede ser una opción, dependiendo de lo que buscas en una bolsa. Lo que debes de definir si lo que quieres hacer es una inversión o quieres hacer una compra porque te gusta, que también se vale, porque se te hace la bolsa más cool, se te hace super fashion, nada más que debes de pensar que tu dinero se va a devaluar después de haber comprado eso. El tamaño. El tamaño depende para muchas cosas. Tienes que pensar, uno, cuál es tu vida diaria. La verdad es que yo como mamá, las bolsas que uso diario tienen que ser bolsas un poquito grandes. Si se fijan, esta o la Birkin o hasta la misma Prada, bolsas en donde me quepa las toallitas húmedas, la botella de agua, el pañal, etc. Porque ya mis hijos no están tan chiquitos como para tener que hacer una pañalera, que les voy a hacer un video de la pañalera de sus sueños, se los juro, porque la he usado años y años y años y es como la pañalera, se las voy a hacer, y cómo acomodo las pañaleras y demás. Pero bueno, para ustedes, para mí, necesito bolsas un poquito más grandes. Obvio, compro bolsas chiquitas porque salgo en la noche, salgo sin mis hijos y me encanta también el look de la bolsa chiquita, pero pensando como si solo voy a comprar una bolsa de marca que voy a usar mucho, definitivamente compraría una bolsa de un tamaño grande o mediano grande. Si fuera una chavita soltera y demás, me iría por algo chico o mediano, como la mediana de la clásica Chanel. La Lady Dior en este tamaño se me hace lo más cute y cool, la verdad. Y bueno, la Birkin no tan grande, porque esta Birkin la compré con el propósito de viajar con ella para meter como todas las cosas que quiero llevar en el equipaje de mano. Pero esa es la decisión del tamaño. Muchos definen como muchas cosas que se me hace súper old school el tamaño de sus bolsas conforme a si soy muy alta o si soy muy bajita, si soy delgadita o si no soy tan delgadita. La verdad, esa forma de stylear los outfits y de pensar de si soy morenita no uso lipstick rojo, no uso este color, como que ya súper pasó, ahorita todo el mundo usa de todo y es como tu personalidad. El tamaño de la bolsa también define tu personalidad. Si te sientes cómoda con una bolsa enorme, yo la verdad me empodero con las bolsas enormes, las amo, así que si a mí me das a escoger entre una grande y una chiquita, siempre me voy a ir por la grande. El color.
Ya ahorita les saqué puros colores como súper neutros, porque siento que tu primer bolsa definitivamente sí o sí debe de ser un color neutro que vas a usar muchísimo y que vas a poder combinar mucho. Si tú te decides por una bolsa que va a ser como statement el color, como un color morado, rosa, naranja, súper divertido, pues sí, va a ser la pieza statement de tu outfit y la pieza que va a resaltar, pero te vas a limitar mucho más en usarla. Entonces, lo que yo quiero es que esa bolsa que van a invertir y que van a usar, le saquen muchísimo provecho y la puedan usar con muchísimos outfits. Y si se van por un tono neutro, lo van a poder usar mucho más. Pues bueno, estos fueron algunos de mis tips sobre cómo elegir tu primer bolsa de diseñador. Espero que les haya gustado, que les haya quedado como muy claro el tema y que alguno de mis tips les sirvan para poder tomar una decisión. Algo que se me olvidó decirles es que las bolsas que son una inversión las puedes después revender y obtener un buen dinero por esa bolsa y después volver a invertir en otra, en otro color, que ya no te haya cansado y demás. La verdad es un proceso largo el ir formando como un stock de bolsas que te guste, pero es algo que debes ir eligiendo poco a poco y curando como las bolsas que de verdad van contigo, con tu personalidad, que te gustan y que sabes que vas a usar durante mucho tiempo. Oigan, pues mil gracias por estar en otro video de mi canal. No se olviden, por favor, de suscribirse, de activar la campanita de notificaciones y de darle like. Déjenme, por favor, en la cajita de comentarios qué más videos quieren ver, qué temas les encantaría, qué les gusta, qué no, qué podemos cambiar. Me encanta formar esta comunidad con ustedes y creo que vamos a hacer cosas súper cool. Gracias, nos vemos en mi próximo video.